Buenos días, mi nombre es Jaime Rincón, yo soy médico y además soy residente del último año de medicina interna. Quería hablar un poco de COVID-19 en esta videoclase y orientar, resolver algunas dudas que muchas personas tienen y espero también que este video pueda ser útil sobre todo para las personas que estén estudiando alguna carrera relacionada con la salud, llámese medicina, enfermería y demás. Así que bueno, mm, voy a intentar resolver estas preguntas. ¿Contagian las personas asintomáticas con COVID-19? ¿Quiénes tienen riesgo de desarrollar la enfermedad severa? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Hay algún tratamiento específico y efectivo? Bueno, primero que todo, la enfermedad de COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, responsable de la pandemia actual. Ha afectado a millones de personas alrededor del mundo, generando una crisis sociopolítica y económica. En cuanto al virus, podemos decir que es un virus con ARN, que tiene una envoltura en la cual tienen proteínas que le ayudan a integrarse a la célula pulmonar y a las células del organismo. Bueno, en cuanto a la epidemiología, estos datos están actualizados hasta el 19 de junio. Vemos como ya hay casi 9 millones de infectados y hay casi 500.000 personas fallecidas. En cuanto a la fisiopatología, vemos como el virus entra a las células pulmonares a través de este receptor, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Entra, utiliza el armamento de la célula y se multiplica, contagiando a otras células. A su vez, la célula contagiada libera sustancias, distintas sustancias como vemos acá, que son citocinas, son sustancias proinflamatorias que atraen a células inflamatorias y pueden pasar dos cosas. Puede pasar que el sistema inmune de la persona derrote o cure la enfermedad a través de anticuerpos, a través de células inmunes, o puede ser que la persona genere una respuesta inflamatoria inadecuada y disfuncional excesiva que destruya, que no solo cure el virus, sino que además destruya el propio tejido pulmonar de la persona y esta tormenta de citoquinas, es decir, de sustancias inflamatorias que se producen en algunos individuos, es responsable del síndrome de distrés respiratorio y además de falla respiratoria en la persona que requiera oxígeno, que requiera ventilación mecánica, edema pulmonar, daño multiorgánico y la muerte finalmente de algunas personas. Acá tenemos todas las sustancias y todas las moléculas, las citoquinas, que son los marcadores inflamatorios y que son las sustancias que permiten y que permiten la cascada inflamatoria y todo lo que expliqué anteriormente. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, los pacientes pueden tener fiebre, tos, astenia o fatiga, anorexia, disnea, producción de moco y dolores musculares, pero además pueden tener diarrea, pérdida del sentido del gusto, pérdida del sentido del olfato, que incluso puede ser previo al inicio de los síntomas respiratorios. Ojo que hay muchas personas que son asintomáticas, es decir, que no tienen ningún síntoma a pesar de tener una prueba positiva para COVID. Bueno, ¿contagian las personas asintomáticas? Y mi respuesta es sí. La verdad es que se ha demostrado que, que muchos pacientes asintomáticos presentan PCR positiva para el virus y que además los cultivos virales son positivos, por lo cual tienen capacidad de contagio. Eh, no se sabe cuál es el potencial de contagio, la capacidad de contagio, pero se sabe que pueden contagiar y además hoy en día está recomendado que se aíslen preventivamente a todas las personas que tuvieron contacto estrecho, es decir, que estuvieron en las últimas 48 horas antes del inicio de los síntomas del paciente con COVID positivo. ¿Mm? Bueno, cuanto a la clasificación
según la severidad, tenemos que hay pacientes asintomáticos, pacientes con enfermedad leve, pacientes con enfermedad moderada, que son aquellos pacientes que tienen una enfermedad respiratoria baja, pero que tienen una buena saturación de oxígeno, que no está comprometida su aparato respiratorio. A diferencia de los pacientes que tienen enfermedad severa, en los cuales se ve un compromiso importante del aparato respiratorio, estos pacientes en general están con aumento de la frecuencia respiratoria, tienen saturación debajo de 94 y aparte son pacientes que tienen una destrucción, una afección pulmonar mayor al 50%. Y por último están los pacientes críticos, que son aquellos pacientes que tienen una falla respiratoria, que tienen shock séptico y que además tienen falla multiorgánica. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo para tener una peor evolución en esta enfermedad, encontramos la edad, que es el factor más importante. Se sabe que los pacientes mayores de 80 años tienen hasta un 15% de mortalidad, mientras que los menores de 40 tienen una mortalidad alrededor del 0,2%. Además, los pacientes que tienen enfermedades cardíacas, los pacientes que tienen diabetes, enfermedad renal crónica, obesidad, hipertensión no controlada y algún cáncer activo. En cuanto a la evolución de la enfermedad, sabemos que hay un periodo de incubación que puede ser hasta de 5 días en general, pero que algunos pacientes pueden llegar a tener 14 días de incubación previo a la posterior a la exposición. El periodo sintomático, el periodo de recuperación o convalecencia. Bueno, ¿cómo se define un caso sospechoso de COVID? Primero, aclarar que esto está basado en las guías dadas por el Ministerio de Salud de Argentina a la fecha del 19 de junio. Es decir, que esto puede sufrir cambios y además varía de acuerdo a la ciudad o país en el cual uno se encuentre. ¿Ok? Entonces, los síntomas que uno tiene que tener en cuenta son fiebre mayor a 37,5, tos o dinofagia, dificultad respiratoria y anosmia. Y si el paciente reside en una zona de alta transmisión del virus, de alta circulación del virus, tienes que tener 2 o más de esos síntomas que acabo de enumerar. Si el paciente es trabajador de la salud o trabajador de un geriátrico, el paciente con un solo síntoma ya es sospechoso. Si tuvo contacto estrecho, con un solo síntoma ya el paciente es sospechoso. Si presentó anosmia o disgeusia reciente, ya el paciente es sospechoso. Si presentó anosmia, si el paciente no vive en una zona de alta circulación, pero se tiene que internar por estos síntomas, o tuvo estos síntomas y se tiene que internar, o se tiene que internar por cualquier infección respiratoria, el paciente tiene que ser sospechoso. Y se define como contacto estrecho a la persona que estuvo más de 15 minutos a menos de 2 metros y sin la protección adecuada con un paciente confirmado de COVID. Bueno, en cuanto al diagnóstico, se hace a través de la recolección de muestras del paciente sospechoso, el cual se procesa y la técnica más usada en la actualidad acá en Argentina es el PCR. Se toman las muestras, que puede ser nasofaringia con un 60% de sensibilidad, esputo con un 70% de sensibilidad y las muestras pulmonares o de lavado bronquialveolar hasta un 90% de sensibilidad, y se procesan en la PCR y nos dice si el paciente es positivo o no. ¿Ok? Obviamente, entre la muestra esté tomada más bajo, es decir, más cerca del pulmón, tiene mayor sensibilidad. También existen pruebas basadas en anticuerpos que miden las inmunoglobulinas, la IgM y la IgG de estos pacientes, y que en conjunto con la PCR, o sea, si se hacen al mismo tiempo que la PCR, pueden aumentar la sensibilidad. Tiene mucha utilidad aparte para conocer el estado de inmunidad del paciente, es decir, si un paciente presentó la enfermedad o por ejemplo un paciente era asintomático y tuvo una PCR positiva, esto nos permite saber si genera inmunidad
se puede hacer una prueba posterior. Bueno, acá tenemos un gráfico que muestra la enfermedad en tiempo, en semanas, y cómo a medida que transcurren las semanas van cambiando la presencia de la positividad de la PCR y también la detección de los anticuerpos en esta persona, ¿no? Vemos cómo los anticuerpos comienzan a sintetizarse a partir de la segunda semana y aumentan exponencialmente, y vemos que la IgG queda y perdura a lo largo del tiempo, y la IgM decae, va decayendo. Bueno, el COVID-19 puede coincidir con otras infecciones virales o con otras infecciones bacterianas, es decir, un paciente por tener COVID, esto no te excluye que también pueda tener una neumonía bacteriana. En cuanto al laboratorio, aparte de la analítica general que se le pide a los pacientes, un hemograma completo, la rutina, hepatograma, coagulograma y demás, se le debería pedir que además te den una fórmula leucocitaria para ver si el paciente tiene linfopenia, que es una de las más frecuentes alteraciones al laboratorio, ver la LDH, ver la ferritina, que suele estar aumentada, el dímero D, la PCR y la BCG, y saber que del dímero D, el aumento de este está relacionado con un peor pronóstico y con un aumento de la mortalidad de estos pacientes. Bueno, en cuanto a los estudios por imágenes, por supuesto, radiografía de tórax, que te puede decir si tiene compromiso pulmonar o no, y con más detalle la tomografía, que te puede ver cuál es el patrón de los infiltrados pulmonares y también el porcentaje de afección pulmonar. Estas pruebas de imágenes son estudios complementarios y no se recomiendan para el screening del paciente. Bueno, y en cuanto al tratamiento, lo más importante para disminuir la curva de contagio, salvar más vidas, es el distanciamiento social, no salir de casa a menos que sea estrictamente necesario. No existe en la actualidad, al día de hoy, junio de 2020, tratamiento profiláctico, es decir, no hay ningún medicamento que podamos tomar que prevenga esta enfermedad, ni siquiera tomándolo antes ni después, es decir, no existe medicamento en la actualidad que se pueda usar como profilaxis para el COVID. Bueno, y el tratamiento de los pacientes leves tiene que ser o puede ser llevado en domicilio, siempre y cuando estas personas no tengan enfermedades crónicas, sean jóvenes, menores de 65 años y no convivan con personas de riesgo. Obviamente, todas las personas que tengan síntomas, cualquier síntoma, tienen que llamar y comunicarse con los servicios de salud, los servicios de emergencias, y contactarse con el personal médico para tener un diagnóstico y que ellos le hagan las recomendaciones. ¿Ok? Después, en los pacientes con enfermedad moderada hay que pesquisar si tienen neumonía bacteriana asociada para agregar tratamiento antibiótico y tratamiento sintomático. Y los pacientes que tengan enfermedad severa, estos pacientes son complejos, requieren habitualmente soporte con oxígeno suplementario, algunos evolucionan hacia la falla respiratoria con requerimiento de ventilación mecánica. Hay que tener especial hincapié en tratar las infecciones asociadas, las trombosis, las arritmias y las fallas orgánicas que presenten estos pacientes. Bueno, y los tratamientos específicos se pueden dividir o clasificar según si tienen, si tienen una base, un tratamiento antiviral o si son terapia inmune. Los tratamientos antivirales que se han usado, que se han estudiado y que se siguen estudiando son la cloroquina, hidroxicloroquina, el lopinavir, ritonavir y el remdesivir y otros.
Estos medicamentos en la actualidad no han mostrado un beneficio significativo en los pacientes con infección por SARS-CoV-2. ¿Ok? No se ha demostrado, solo se están usando a nivel experimental, en estudios de investigación. En cuanto a la terapia inmune, que podemos enumerar el plasma de convaleciente, el anti-interleuquina 1, el anti-interleuquina 6, no hay evidencia suficiente para recomendar su uso en estos pacientes. Se están usando en estudios de investigación y no se recomienda el uso de inmunoglobulina para el tratamiento de esta enfermedad, solo se está usando en estudios de investigación. Bueno, el COVID, a partir de esta tormenta de citoquinas y esta cascada inflamatoria muy aumentada, produce daño endotelial, daño a nivel de las venas y a nivel de las arterias, es decir, y a nivel de los vasos sanguíneos. Esto genera a su vez un estado de hipercoagulabilidad, es decir, que el paciente genera más trombosis y además el paciente, sumado a esto, está internado, es decir, está inmovilizado, está en cama. Todo esto aumenta el riesgo de que el paciente tenga una trombosis venosa profunda y que tenga un tromboembolismo de pulmón, por lo cual los pacientes internados deben recibir tromboprofilaxis, salvo contraindicaciones. Y los pacientes que están con COVID leve, que están en su casa, no deberían recibir tromboprofilaxis, no está recomendado. Bueno, en cuanto a la dexametasona, que muy recientemente se publicó esto, es un reporte parcial de este estudio que está llevando la Universidad de Oxford, en el cual se evidenció que los pacientes que recibieron una dosis baja de dexametasona, una vez por día durante 10 días, tuvieron una menor mortalidad siempre y cuando estos pacientes hubieran requerido oxígeno o ventilación mecánica. Esto es un hallazgo bastante novedoso, que la verdad que parece muy prometedor, porque es un medicamento que es un corticoide y que además es de fácil adquisición y es barato. Bueno, los IECA, que son fármacos que se usan principalmente para la hipertensión arterial, el más conocido es el enalapril. No hay una gran evidencia hasta el momento de que este fármaco pueda producir daño en los pacientes, y la recomendación actual es que el paciente que esté usando enalapril o cualquier otro IECA como tratamiento de su hipertensión no debería suspenderlo, ¿ok? Esa es la recomendación actual. Cuanto al ibuprofeno, que es un medicamento en la familia de los AINES, este medicamento hay muy poca evidencia que advierte sobre el riesgo de estos medicamentos en la infección por COVID-19. Es muy escasa la evidencia que hay. Por lo tanto, no se puede asegurar o afirmar que sea dañino, pero es preferible usar otro medicamento como lo es el paracetamol o el acetaminofén como antitérmico o antipirético o como tratamiento sintomático. Es decir, se prefiere usar el paracetamol en lugar de estos medicamentos, ya que generan dudas sobre peor pronóstico en estos pacientes. Bueno, acá les dejo la bibliografía. Me basé en el Ministerio de Salud de Argentina, el CDC, el NIH, New England Journal of Medicine y demás bibliografía. Espero que les sirva. Cualquier duda, por favor, déjenla en los comentarios para ir mejorando y bueno, para resolver las dudas que podamos. Muchas gracias.